Hay lugares que parecen escritos por el viento y el agua. En el oriente de Venezuela, donde el Caribe esculpe la costa con paciencia milenaria, se erige una silueta icónica, el Morro, una atalaya de piedra que hoy custodia el dinamismo de una urbe vibrante, pero cuyo suelo resguarda un secreto silente, el murmullo de un pasado que aprendió a caminar sobre la sal. Estamos grabando para mí el lugar más icónico de la ciudad, que es el Cerro El Morro. Es un sitio donde puedes ver prácticamente toda la ciudad, tanto ver el atardecer, ver, digamos, cuando cae el sol, todo ese cielo así naranja, bien bonito. Adicional, puedes ver toda la playa, la costa, puedes ver todos los barcos petroleros, todo lo que tiene que ver con el complejo José Antonio Anzoátegui. Y es un lugar donde estás como en la cima de la ciudad y ves el 360 de toda la ciudad. Hoy el ojo humano se rinde ante la panorámica de una burbuja cosmopolita, pero la memoria es obstinada. Antes del asfalto y de las torres que arañan el cielo, esta península fue un lienzo virgen de pescadores y un manto indómito de salinas, un territorio que dependía del llamado oro blanco para subsistir en la penumbra de la falta de servicios. En medio de esas playas existía una bodega que pertenecía a mi abuela, que llamaban El Chispero. Era la roscola donde el pueblo de Lechería, como aquí no había luz, no había carretera, eran pocos los ranchos, enramados de pescadores. Entonces ahí era donde se celebraban las fiestas. A finales de la década de los 60, el destino de esta parroquia de Barcelona cambió para siempre. No fue una evolución orgánica, fue un golpe de audacia y diseño técnico. Un visionario entendió que el verdadero potencial del Caribe no residía en contemplar el mar, sino en invitarlo a pasar al patio trasero de las casas. El complejo abarca 888 hectáreas. Son dos sectores, el sector El Morro, donde estamos aquí, que es el Cerro El Morro, y las salinas, unas salinas que llamaban las salinas de Puerto La Cruz, las salinas de Lechería, estaba entre Lechería y Puerto La Cruz, donde están más de 20 kilómetros de canales navegables con acceso al mar. Modificar la geografía requería una hazaña titánica. Hubo que domar las salinas inundadas que descansaban por debajo del nivel de mar, rellenando el fango con el corazón de los cerros colindantes. 12 millones de metros cúbicos de tierra se movieron en una danza de camiones y maquinaria que posicionó a este proyecto urbano como la obra civil más monumental del país fuera de las grandes represas hidrográficas. Estaba por debajo del nivel del mar y se hizo un relleno con tierra traída del Morro, traída de dos cerros que estaban en los límites del complejo, que llamamos el Cerro Norte y Cerro Sur, y del Cerro Venezuela. El volumen total del movimiento de tierra del complejo fue de más o menos 12 millones de metros cúbicos. Fue la cuarta obra más grande en aquella época, estamos hablando de los años 70, de movimiento de tierra en el país, y los primeros tres eran todos de represas. O sea que como obras de urbanismo fue la de mayor magnitud. El éxito comercial atrae miradas, pero también fricciones. Para convertirse en el motor financiero del Oriente, Lechería necesitaba cortar el cordón umbilical de su municipio madre. El nacimiento de su autonomía no se dio en alfombras rojas, se forjó en una severa resistencia política y un inicio administrativo con las arcas vacías, donde la voluntad civil tuvo que financiar las primeras horas de la nueva ciudad. En la mayor traba que existió en ese momento, en el año 90, fue en lo político, no estaban ganados en Barcelona, en el municipio, para crear este nuevo, desprenderse. ¿Por qué? Porque ya se veía que el complejo turístico era una fuente de ingresos muy atractiva para el municipio. Sin embargo,
cuando se plantea el proyecto de factibilidad para crear el municipio, se fundamentó en la vocación turística. Existe una narrativa común que atribuye la opulencia de Lechería al dinero de la bonanza petrolera. Sin embargo, la historia institucional desmiente el mito. Mientras los colosos industriales del Oriente fluctuaban al vaivén del crudo, esta ciudad levantó su muralla de servicios e infraestructura de vanguardia a puro pulmón privado, demostrando una resiliencia financiera inédita en el país. No, para mí eso fue una simple coincidencia. El crecimiento de la industria petrolera, de la actividad petrolera en el 80, el 70, 80, 90, después hubo decrecimiento. Y el desarrollo del municipio con ese proyecto y con esas playas. Eso fue lo que permitió crecer. No hubo inversión petrolera en ningún momento. La gente venía para la Lechería de Barcelona, desde Caracas, de cualquier sitio del país, y decían, vamos para Puerto La Cruz. Todo era Puerto La Cruz. Todos aquellos artistas y espectáculos que se presentaban aquí en la zona, por ejemplo, se decía, es en Puerto La Cruz. Bueno, creamos una ordenanza y obligamos a esos promotores a que tenían que decir en su publicidad por los medios de comunicación que eso era en Lechería, el municipio de Urbaneja. Y si no, pues no presentaban el espectáculo. De esa forma llegamos a lograr lo que se decía para ese momento, Lechería, un nuevo destino. Independiente y autofinanciada, la nueva ciudad se topó con otro dilema: la identidad de marca. La sombra del vecino gigante, Puerto La Cruz, lo devoraba todo en las carteleras del espectáculo y el turismo. La solución municipal fue tan radical como ingeniosa: obligar por ley a la cultura pop a reconocer el nuevo oasis del Oriente. Yo diría lo que es el sentir el mar, la brisa del mar, el ambiente del salitre del mar. Eso es algo que a mí me agrada. Soy velerista además y siempre toda mi vida he estado alrededor del mar y bueno, eso sería mi respuesta, pues. Detrás de los cristales de los distritos financieros y los yates de lujo, late el corazón inalterable de los mordeños, una identidad que se balanceaba entre la disciplina del bienestar deportivo bajo los primeros rayos del sol y una fe inquebrantable que llegó navegando desde Margarita en los peñeros originarios, sembrando una devoción que define el ritmo de la comunidad. Que los primeros pobladores de Lechería vinieron de la isla de Margarita y trajeron su fe de la Virgen del Valle. Como eran devotos de la Virgen, la trajeron, vinieron de Margarita y aquí implementaron su Virgen del Valle. Y primero empezaron las fiestas patronales con un cuadrito, que las fiestas las hacía, las primeras fiestas, María Gertrudis Centeno, la señora María Gertrudis Centeno. Después alquilaban una virgen a un señor Abraham de Barcelona, una Virgen del Valle muy linda, bella, pequeñita. Después optaron porque llega el padre Plaza, Carlos Alberto Plaza Gro, y decide comprar la Virgen. Y la encarga a Colombia, y trae la Virgen de Colombia para que pudiéramos tener una Virgen para celebrar. Esa misma agua salada que bendice las procesiones de cada 8 de septiembre es el canal por donde fluye la cotidianidad de una Venecia tropical. Aquí, la utopía tecnológica de los años 90 de edificar una ciudad inteligente y sincronizada se materializó en un estilo de vida único, donde el resguardo civil y el diseño urbano permiten que el patio de juegos de los ciudadanos sea literalmente el mar abierto. Tienes Plaza Mayor, un centro comercial icónico de la ciudad, para mí el centro comercial más hermoso del país. Tienes acceso a los canales, puedes llegar en lancha, en dinghy, en yate, te bajas, haces mercado. Tienes, digamos, para las personas que tal vez nunca han ido a Venecia, tienes aquí la Venecia del Caribe, es bellísima. Lechería no se detiene en las glorias de sus planos originales. El espejismo se convirtió en base sólida. El nuevo destino hoy reclama con derecho propio ser la gran meca del turismo y los servicios corporativos del país.
El mañana se dibuja ambicioso, con grandes inversiones comerciales en marcha. Me gustaría que tenga esos ambos mundos, tanto lo natural, lo que es la belleza natural de la ciudad, las playas, pero también el modernismo de nuevos locales comerciales que le den ese boom comercial a la ciudad. Con nuestra identidad propia de lechería, nosotros podemos lograr que con las bondades que tenemos para el turismo, podamos decir Lechería, la nueva meca del turismo. Te dice, mira, siento el mar, siento las olas, siento ese olor a brisa, mar, y creo que sin duda alguna esta brisa y este olor a mar del Caribe que es único acá en el país. Porque al final del día, más allá de la infraestructura y el asfalto, Lechería siempre será el abrazo eterno del salitre y su gente.